Hola, pensando hoy en día sobre las situaciones que nosotros vivimos o atravesamos en el transcurso de nuestras vidas, siempre he pensado que cuando nosotros tenemos un acontecimiento, un hecho negativo, digámoslo así, es un hecho de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a veces las situaciones que nos están molestando las sentimos en el cuerpo y las vemos reflejadas, somatizadas en ellos, en el mismo. Pero no nos agarramos a identificar bien cómo resolver esa situación. Mire, muchas veces tenemos algo en el cuerpo y nos molesta algo, una ira, una rabia, una angustia, a todos nos pasa, y sobre todo hay personas que se les demora mucho una ira, un enojo. El enojo ya se transforma en ira, y cuando ya se transforma en ira, comienza a somatizarse en el cuerpo, ya sea en la garganta, en la cabeza, en el cuello, en la espalda, en las manos, por ejemplo. Pero tenemos que ver qué, cuál es la clave que nos está indicando esa queja de esa ira, por ejemplo, si la sentimos en la mano, y decir entonces cuál es la clave inminente para solventar ese enojo. Entonces, cuando sentimos, por ejemplo, una ira y tenemos una presión en las manos, por ejemplo, a muchos se nos refleja así, por ejemplo, entonces ese es el punto clave de saber cómo manejar esa ira. Entonces, ¿cómo se maneja esa ira en ese caso? Se maneja a través de la escritura, algo que se debe escribir para que el cerebro comience a relajarse y comience a deshilar ese ovillo de lana que muchas veces tenemos en el cerebro. Cuando la ira o ese enojo es en la garganta, tenemos que expresar. Ese es un momento clave para expresar lo que no hemos podido expresar, pero de una manera más pausada, para que podamos desatornillar como ese obstáculo que tenemos. Si es, por ejemplo, en la cabeza, cuando tenemos esa ira y que se nos va hacia la cabeza, lo mejor es ir a salir a tomar aire, y son puntos claves que tenemos que tener en cuenta, y nos está diciendo cómo resolverlos. Muchas veces nuestra mentalidad y el cerebro nos dice cómo resolver ciertas dinámicas, cierta angustia, cierta queja, incomodidad que tengamos con nosotros mismos, porque a veces tenemos la ira y la volcamos sobre nosotros mismos, cuando en realidad no es esa carga para nosotros, es una carga que estamos teniendo nosotros por un hecho exterior o un acontecimiento, grupo, pareja, eh, desánimo, tristeza o lo que sea. Cuando tú tienes una ira que se mezcla con la tristeza, ella da un aviso, y es cuando la persona duerme todo el tiempo, no se quiere levantar de la cama, que ya casi ya va a ir hacia la depresión. Entonces, ¿qué es lo primero que debes hacer allí? Y lo recomendable como hipnoterapeuta es levantarte, respirar, salir inmediatamente de la cama, salir hacia el parque o hacia el lugar donde quieras, dar 10 vueltas si quieres, y ya cambiarás ese estado de ánimo. Porque lo peor que puede tener una mente de cualquier persona, es no tener inquietud. Antes, al contrario, la quietud hace que las personas se puedan enfermar, y ahí es donde se ocasiona más adelante la angustia, la ansiedad, y ya vamos al cuadro depresivo. Muchas veces no necesitamos tantas pastillas o tantos medicamentos, sino pensar bien y cómo relacionarnos bien con nosotros mismos, y qué es lo que nos está diciendo el cuerpo para solucionar lo que nos está quejando. Recuerden esto es un consejo de Lutora Coach. Bye.